Estamos en el departamento del Casanare. Estamos en una región de vocación agrícola. Más que todo predomina la ganadería. Estamos aquí en presencia del estero Matemarrano. Los esteros son cuerpos de agua en los cuales se surten las comunidades en toda época, en invierno y en verano. Son cuerpos lentos que estos se formaron hace más de 200 años. Vivimos de la ganadería, nosotros somos ganaderos, agricultores, nosotros no somos petroleros. El territorio es nuestra casa, es nuestra madre tierra, la que nos da la vida, la que nos da una proyección, el que nos da el futuro. A nosotros no nos desplazaron los grupos paramilitares de acá, pero las empresas sí nos están desplazando. ¿Por qué razón? Porque nos estaban acabando con la parte económica, que era ¿qué? La ganadería. Y cuando llegaron las empresas multinacionales, las canadienses, se ha perdido la vocación. ¿Por qué? Porque se ha perdido el recurso natural y vital de la vida de cualquier ser humano, que es el agua. Se ha perdido todo eso y resulta que ya las fincas, su economía, que era la ganadería, se ha trasladado, la gente ha dejado de tener sus ganados porque ya no hay el agua, porque hubo pérdida de biodiversidad, y nosotros como pobladores, como comunidades conscientes, siempre hemos tratado de defender los ecosistemas y el medio ambiente. Al transcurso de los años hemos tenido diferentes inconvenientes ambientales con esta petrolera y con las petroleras que han estado en este bloque Cravo Viejo. Hicieron sísmica dentro de los esteros, dentro de los cuerpos de agua, hacen la plataforma aquí denominada Gemar, dentro del estero Matemarrano. Era un estero muy rico en especies, tenía mucho venado, mucho chigüiro, toda clase de animales que se encuentran en el sector. Había bastantes osos. Cuando hicieron las detonaciones y después, posteriormente, cuando hacen el tema de la plataforma, la biodiversidad se pierde, se ahuyenta, muchas especies murieron, y esto fue también motivo de lucha comunal. No entiendo yo cómo, ya comprobado que están violando la norma, que están violando la ley ambiental, y sigue la actividad. Como nos damos cuenta aquí, la operadora siguen sacando crudo, a pesar de que no cumple con las distancias, que no cumple con la reglamentación, siguen operando y no ha habido autoridad alguna medioambiental que tome una decisión de fondo para poder cerrar esta exploración petrolera. Las operadoras, específicamente las canadienses, no han puesto cuidado, pasan por encima de las comunidades, son autoritarias, no cumplen con legislación ambiental, no cumplen con nada. Dejaron en abandono, quedó así, le entregaron al dueño de la finca ese predio así como estaba, con tubería, con crudo, porque en esos tubos había mucho crudo, ¿sí? Y el dueño pues recogió el material y era para haber desbaratado todo, ¿sí me entiendes? Pero ellos no hicieron eso, simplemente recogieron la tubería y la sacaron. Todas las piscinas destaponadas, mire, hay muchas piscinas destaponadas y muchos huecos para allá y no se mire, y aquí entran los animales, entra el chigüire, entra la baba, entra todo animalito y ahí quedan metidos y ahí se mueren. 13 años abandonaron este pozo y hace de un año hacia acá vino la empresa Frontera Energy a reclamar con hostigaciones, con querellas, con drones. Y como podemos ver, pues dejaron el arbolito que ellos llaman, también dejaron la piscina de lodo, que se me enterraba ahí el ganado, me tocó echarle tierra. Frontera Energy nunca ha venido a mirar qué daños hay, qué nada de eso. Ellos lo que quieren es, por medio del hostigamiento, es coger como la posesión del pozo y ya. Y como ustedes pueden observar, hay un pozo profundo. Todas las fincas tienen pozos profundos de agua potable. Nosotros no tenemos acá, digamos, acueducto para agua potable.
de pronto lo que llamábamos nosotros coloquialmente acá en el llano un jagüey o un aljibe. Está pasando una situación que de pronto hay unos pozos, de un momento para otro se secan. Como han habido sísmicas, hay inyección también de agua, porque hay unos que se les daña el agua. Los acuíferos del departamento han sido secados por todas las explotaciones petroleras que han habido en el departamento. Uno de los patrones importantísimos de violación de derechos humanos en Casanares son las empresas canadienses. ¿En qué aspecto? En el desplazamiento que le han hecho a los campesinos, sacándolos de sus territorios para ellos de entrar a explotar nuestro recurso natural. Ha habido campesinos presos, desplazados, estigmatizados, amenazados. Se ha llevado 8 líderes sociales del departamento de Casanares, de San Luis de Palenque, procesados por Frontera Energy, que es una empresa canadiense, por ellos exigir sus derechos en su territorio. En donde el Ministerio de Defensa o cualquiera de las dependencias o los componentes del Ministerio de Defensa pueden firmar convenios con este tipo de empresas. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, pues ocurre lo mismo. Entonces, se persiguen unos delitos que se supone son frecuentes frente a la infraestructura de, digamos, de estos activos estratégicos, de tal manera que cada vez que las comunidades protestan, pues existe una reacción mucho más fuerte de parte de la fuerza pública, que ya hemos dicho, en muchos casos son financiados o apoyados en estos convenios de cooperación por las entidades que entran a ser parte o que entran a atender la situación concreta que denuncian las empresas. Básicamente que la militarización de la protesta social, de tal manera que ya no se trata solamente como una situación que ocurre en el territorio específicamente, sino que se mueven unidades especializadas. Tenía 60 años de poseedor de esa tierra, cuando me llegó esa gente que había salido un pozo ahí, que tenía que ocuparles ahí. Mis abuelos son de la tercera edad, ellos ya tienen 75 y 80 años. Le dijeron a mi abuelo que iban a hacer un estudio de unas coordenadas y las coordenadas arrojaron todas acá en este predio. La casa más o menos estaba ubicada ahí donde está el taladro parado, pero no se sabía que ellos querían era perforar encima de la casa. O sea, básicamente querían era quitarlos de ahí y que se corrieran ellos montar el taladro. Aquí para mis abuelos que viven al lado, eso ha sido tenaz. Ruidos, sobre eso los señores querían que mi abuelo les dejara aterrizar el helicóptero allá a toda hora y ellos no han cumplido nada por el momento. Les dije, les voy a cerrar el broche. Dijeron, si usted lo cierra, yo les mando la policía, les mando el ejército, les mando todas las autoridades locales del municipio y lo vamos a sacar. Defender los derechos humanos de mis abuelos no es un crimen, ni los míos tampoco. Y cuando entró aquí Gran Tierra, no la socializó con la comunidad del casco urbano de la ciudad de Yopal, por lo cual nos vimos en la obligación de hacer respetar nuestros derechos constitucionales y hicimos una manifestación cerca al aeropuerto de la ciudad de Yopal, donde tuvimos 4 meses, una semana ahí plantados, diciéndole a la industria cerca a Yopal, no queremos las perforaciones petroleras. Entonces esa era nuestra preocupación, que con esa perforación nos dañaran las aguas subterráneas y la empresa resultó judicializándonos a raíz de esa manifestación. Nos coartaron todos nuestros bienes, prácticamente nos los incautaron porque no podíamos salir del país tampoco. Adelantamos un proceso o afrontamos un proceso judicial precisamente por unas protestas de la comunidad donde nos delegaron como voceros de esta comunidad por incumplimientos de la empresa Frontera Energy, incumplimientos en temas ambientales, incumplimientos en pagos de bienes y servicios, pagos de alimentación, hospedaje, incumplimiento del mantenimiento de la vía.
La captura llegaron a la 1 de la mañana, nosotros estábamos ahí, bueno, mi esposo salió primero, habían como 7 señores ahí como el CTI, bueno, una gente de negro, ellos me habían puesto un poco de carabina, de revólver, yo no sé qué más ahí. Sí, porque aquí vinieron a decir los que nos estaban capturando que ellos venían porque Frontera los había mandado a que nos capturaran. Cuando un día me llegó una gente y me agarraron y casi me matan, mire cómo me dejaron los brazos. Eso me rayaron por acá todo esto, por aquí me cortaron y por aquí me picaron. Mejor dicho, me volvieron nada. Todos capuchados y todos cargaban ropa de la empresa, de overoles. Porque así todos los vimos nosotros, porque nosotros los vimos cerquitica y todos cargaban overoles de la empresa que eran unos enterizos. Y todo esto me sucedió fue por haberme puesto a venderle comida a unos señores que es de la empresa hoy en día se llama Frontera Energy. Las demandas contra la participación pública, conocidas en inglés como SLAPPs, han sido utilizadas por las empresas canadienses para impedir que las personas defensoras visibilicen los impactos de sus operaciones. Esto en Colombia ha significado el cierre del espacio cívico y el deterioro de las garantías democráticas. Sin embargo, si las personas defensoras que denuncian estos impactos empresariales fueran ciudadanas de provincias como Columbia Británica, Ontario o Quebec, las leyes anti-SLAPP de estas provincias les protegerían del uso abusivo del derecho por parte de las empresas. Daniel es mi compañero y para mí siempre lo será. Después de eso, Daniel me decía que a él lo llamaban, que a él lo amenazaban, que él estaba pidiendo una media protección, pero que siempre la negaban, que él no sabía por qué la negaban, porque me siento que me están persiguiendo el ejército. Él me dijo que era el ejército. Entonces yo le dije, compañero, ¿pero cuál es la causa? Dijo, por el trabajo que estamos haciendo. Las petroleras me quieren hacer desaparecer. Y la comunidad pues siempre decía que a Daniel lo perseguía el ejército y que lo perseguían las petroleras y que porque él peleaba por las aguas, él era un líder, él defendía la fauna, defendía las aguas. Las petroleras son las culpables de todo lo que ha sucedido en nuestros llanos orientales, porque antes, cuando las petroleras no estaban acá, nuestro territorio era muy sano. Se le pide a las empresas canadienses que ser líder social no es un delito, que exigir nuestros derechos en el territorio de nuestro medio ambiente no nos cueste la vida, no seamos asesinados ni seamos presos por exigir nuestros derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a tener agua potable, el derecho a tener una fauna que no sea discriminada de eso.